importa. Aquí estamos celebrando la vida, celebrando un nuevo día, un nuevo comienzo. Y en medio de tantas noticias difíciles, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo, qué bueno que contamos con palabra viva, con palabra que toca el corazón y transforma. Le damos la bienvenida a nuestro querido Magdiel Narváez. Qué bueno que estás aquí. Gracias mil, y bienvenidos también a todos los hermanos que se sintonizaron temprano con la emisora, incluyendo nuestra amada República Dominicana, que está encadenada con nosotros también a través de las emisoras Pura Vida, en Vida. Santo Domingo y en Santiago. Emisoras de verdad de nuestro amigo cantante José Esteban y su esposa Mildred, quien saludamos en esta mañana. Espectacular. Así que nada, un abrazo. Estuve bien pendiente al reportaje de esta mañana sobre la situación de Venezuela. Interesantísimo. Razón por la cual deberíamos aumentar nuestra cantidad de oraciones por esta hermana nación. Que a veces estamos concentrados allá en las cosas de otro lado del mundo. Venezuela está a 30 minutos en un avión de aquí. Y hay mucha gente sufriendo y padeciendo, incluyendo hermanos nuestros de iglesia. Y el pueblo que es nuestro prójimo, o sea, no se queda nadie afuera. Así es. Así que nuestras oraciones para con el pueblo venezolano en este momento histórico. Sí, señor. Histórico. Que va a tener repercusiones en toda Latinoamérica, lo que pase. Porque es todo como un efecto dominó. Un efecto dominó. Todos unos bloquecitos montados donde se descalabra uno y los demás se alteran. Y Venezuela está rodeada de otros países por fronteras que han estado afectadas con todo el gobierno, desde Hugo Chávez hasta ahora, hasta Maduro, porque los venezolanos huyen a través de las fronteras hacia Bolivia, hacia Colombia, y entonces eso también afecta el elemento de la estructura socioeconómica de otro país. Porque los recursos que tenga un país tienen entonces que dividirlos entre todos los refugiados que llegan, y se complica la situación y se laceran las relaciones, porque el que está en su país piensa que el que llega le va a quitar lo que tiene y tiene que compartirlo. Al principio lo podemos compartir, pero después se convierte en una carga. Es ley de vida. Yo digo estas cositas así suaves porque a mí me gusta que las personas sepan que usted tiene que educarse sobre lo que está pasando en el mundo. Usted no puede vivir en un micromundo de Puerto Rico. Como una nota al calce, antes de entrar en el tema de hoy, entrevistando gente en un crucero de otros países que habían venido a Puerto Rico para de aquí montarse en un crucero, hablábamos con ellos, y entonces de México, de Argentina, y entre una que otra cosita, pues uno empieza a dar a entrever su opinión sobre la situación del país nuestro, y muchos de ellos dicen, no, pero sí, en México también estamos en problemas de criminalidad, en Argentina tenemos problemas de criminalidad. Entonces, ¿qué está pasando en Puerto Rico que lo queremos resaltar más que otros sitios? ¿Por qué tenemos nosotros que coger las noticias más graves de nuestro país y convertirlas en supuestamente nuestra plataforma? Eso es algo que yo no puedo concebir. Yo nací en esta tierra y para mí es una bendición ser puertorriqueño. Y hay tantas cosas buenas de mi país. Hay tanta noticia bonita de Puerto Rico. Nosotros hemos contribuido tanto con el mundo que yo me niego y me resisto a seguir promoviendo lo que no es algo favorable para mi tierra. Que ya ha llegado el momento donde yo creo que debemos unirnos como pueblo no político y montar una plataforma con una serie de exigencias a los políticos de este país, de todos los partidos, y a la Junta Fiscal. Yo creo que llegó el momento de pasarle una listita, un checklist, como pueblo. Porque usted no puede seguir engañando a un pueblo. Abraham Lincoln decía, o dijo, que usted puede engañar a un pueblo parte del tiempo, y que usted puede engañar parte del tiempo a todo el pueblo, pero usted no puede engañar a todo un pueblo todo el tiempo.
Y yo creo que aquí habemos gente suficientemente capaz e inteligente para saber que si nosotros decidiéramos unirnos de verdad y montar una plataforma y levantar una proclama y decirle a este país, este pueblo no político unido en este momento le exige al gobierno actual, al que se fue, al que venga y a la Junta Fiscal que de hoy en adelante nos van a respetar y que usted va a tener que empezar a auditar y a fiscalizar cuánta cuenta hay en este país antes de tocar los retiros de los maestros, de los policías. Y que si usted no hace lo que nosotros estamos pidiendo aquí, 1 millón de personas son capaces de paralizar el comercio de este país. Yo le aseguro a usted que al otro día las cosas van a empezar a cambiar. Magdiel, estás en ese importante punto y el pueblo evangélico de todas las denominaciones, y puedo decir que parte del pueblo católico, tengo la impresión de que no acaba de internalizar esa verdad que tú estás presentando. Yo que llevo tanto tiempo aquí tratando de sembrar algunos de esos principios con otra gente, el pueblo cristiano no ve espiritual el hacer lo que tú estás diciendo que hay que hacer. No lo ve espiritual. Lo ve siempre como parte de la política, como que eso es político. Y no sé por qué razón la gente no entiende que defender muchos de los postulados y exigir muchas de las cosas que tú dices que debemos exigir, y yo estoy absolutamente de acuerdo. ¿Cómo es posible que tú les recortes a los que menos tienen una pensión para pagar unas deudas cuando en otras cosas se sigue gastando un montón? Pero la gente, el cristiano promedio, no lo ve como algo espiritual. No lo ve como algo espiritual. No lo ve como parte de su responsabilidad como cristiano. Yo entiendo que una de las razones principales como cristiano, ¿verdad? Cuando la Biblia habla del prójimo, que lo veas como a ti. Y de la familia. ¿Qué yo voy a hacer? Pasarle una deuda de cofina a mis nietos. A mis bisnietos si llegan. Eso es ser cristiano. Entonces cada 4 años yo soy cristiano, pero hoy y raspo una papeleta para que se monten 4 años más. Gente que no está ni siquiera pendiente. Eso es ser cristiano. Yo creo que debemos, ya está bien. Yo creo que ya está bien, de verdad. Yo no soy caudillo de nadie para ir por la línea. Tampoco me voy a postular para nada. Pero en una línea quizás de profeta que me está calentando las venas, yo estoy en mi tierra porque yo amo mi tierra. Y yo estoy viendo que estamos dejando pasar las cosas. Porque el nuevo orden mundial. Y porque hay un nuevo orden mundial, yo me voy a cruzar de brazos. Exacto. No se supone que yo dé la pelea hasta el final. Y bueno, con ese bocadillito empezamos el programa de hoy. con esa embocadura. Exacto. Y vamos a hablar de estructuras. Vamos a hablar de Jesús y el templo de su época. Un pequeño recuento para los hermanos que siempre nos escuchan y están tomando alguna notita. Hay un autor de apellido Echterman. Él tiene un libro que se titula El templo y su estructura. Lo escribió hace un tiempo atrás, pero todavía es uno de los mejores libros, que presenta el templo de Jerusalén como una estructura político-religiosa de todos los tiempos. El templo representaba para el mundo judío el cuartel general, ¿verdad? Y la imagen visible de la existencia de Dios, porque para el judío Dios vivía en el templo. Por eso es que había un lugar santísimo, donde la manifestación de Dios se daba. No había otro sitio, solo allí, y solamente el sumo sacerdote podía entrar. Salomón construyó un templo, según las notas históricas, de alto relieve, con madera del Líbano, con placas de oro. La estructura sacerdotal de la línea de Aarón, empiezan a enchapar hasta los instrumentos. Entonces, el pueblo de Israel comete el error de empezar a idolatrar el templo como una obra majestuosa en toda la región, porque así lo era. Y Dios va quedando en un segundo plano. Cuando nosotros sustituimos a Dios por algo en nuestras vidas, se desata un elemento idolátrico. A veces
uno escucha que el concepto de idolatría solamente lo circunscribimos a estatuas, a ídolos con imágenes. Hermano, un ídolo es todo aquello que te roba el tiempo que tú le debes al Señor. Period. Es un hijo, es un carro, es una carrera profesional, es una relación, un deporte, un hobby, una empresa, el dinero. O sea, si te roba el tiempo del Señor. ¿Y cómo que me roba el tiempo? Bueno, si tu corazón está ahí primero y Dios está después, o estás manipulando tu relación con Dios para que se te dé eso, tienes un problema. Y el discurso teológico que vaya dirigido a eso también está mal. También está mal, porque lo esencial en la vida es la relación con Dios. Todo lo demás Dios se va a encargar de lo que sea. Entonces el mundo judío se enfrascó en esta estructura y concentró poder en ella, en la clase sacerdotal. ¿Qué sucedió? Que se levantan profetas como Habacuc, como la primera tanda de Isaías, y empiezan a anunciar: Amós, si ustedes siguen con esto y le van a dar la espalda a Dios, aquí va a haber problemas. ¿Sí? Y entonces efectivamente viene una invasión. Y no hay otra cosa en el Antiguo Testamento que ver las luchas y las guerras como unas luchas teológicas. O sea, es el Dios del opositor contra el Dios mío. Y recuerden ustedes que para el mundo judío, el Dios que vive en el lugar santísimo, alrededor del mundo de Israel, es un Dios de desierto. Es un Dios que no tenía lugar porque es un Dios que creció con los esclavos de Egipto. Y esa es la grandeza cuando se enfrentan al faraón, que como el Dios de los esclavos va a venir a desafiar los dioses del imperio. Que como el Dios de ustedes van a decir que yo tengo que dejarlos libres, ¿a cuenta de qué? De hecho, cuando Moisés es desterrado de Egipto, a Moisés lo destierran no porque mata a un egipcio, sino porque lo entierra sin darle la ceremonia religiosa correspondiente. O sea, Moisés desafía la estructura religiosa egipcia, que es mitológica, politeísta, pero hay un dios para los muertos, se llama Anubis, que es un dios que tiene cabeza de chacal y cuerpo de hombre. Entonces Anubis se supone que recogiera el alma de ese soldado, pero al Moisés enterrarlo, ¿qué entiende el mundo egipcio? Que se va a desatar la ira de este dios en contra de ellos. Y es mejor que te vayas para aplacar a este Dios. Cuando Moisés se enfrenta con el faraón, él le pregunta: ¿qué Dios te dijo a ti que tú vengas para acá? ¿Verdad? ¿Por qué qué Dios te mandó para aquí? Bueno, la pregunta del faraón es bien interesante y es real, porque tú has desafiado un Dios. Entonces hay un Dios superior al que tú desafiaste, que te mandó para hacer un match y aclamar. No, el que está en el desierto, que dice que él es el que... Yo no voy a comerme ese cuento tuyo. Fíjate de eso. Y si te fijas, aquí escarbando la escritura, la 10ª plaga es precisamente con los muertos. Vamos a ver si Anubis, que es el dios de los muertos, puede retener la vida de los primogénitos en contra de Jehová. Entonces Jehová se lleva a los primogénitos y Anubis no puede salvar ni siquiera al hijo del faraón. Entonces, cuando entran estas luchas de poder, Nabucodonosor entra con toda la estructura teológica que tiene Babilonia en ese momento y destruye no solamente a Jerusalén, destruye el templo. Y destruyendo el templo, le hace cornflakes la fe a los judíos, porque le está destruyendo la casa donde vive Dios. ¿Y qué pasó con Dios? El Dios nuestro, que es el invencible, nos ha dejado en esta derrota tan significativa. Se los lleva esclavos para el cautiverio. Y de ahí entonces se resurge esta literatura de lamentaciones, las otras partes proféticas de restauración como Daniel, Ezequiel, entre otras líneas. Y después, cuando entra Ciro en una transición de Babilonia a Persia, que la gente a veces se olvida que Daniel sirvió como hombre de estado a 2 emperadores babilónicos y a 3 de Persia. Estamos un hombre de integridad en un mundo donde no es el que pertenece, que nosotros
en Puerto Rico necesitamos gente cristiana de Estado que no le sirvan a los partidos, le sirvan a Cristo dentro de eso. Así es. Y en ese proyecto liberan a los judíos y viene Esdras y Nehemías y hace una restauración de la ciudad y empiezan a levantar más o menos una estructura que no le llamaban templo, pero estaba donde estaba el templo de Salomón, el templo que construyó Salomón, y montaron un altar. ¿Por qué? Porque para el judío el sacrificio es parte de su relación con Dios. O sea, hay sacrificios para expiación de pecado, hay sacrificios para arrepentimiento, hay sacrificios para acción de gracia. Y eso se hace con animales en un altar. Y una línea sacerdotal que se estableció desde Aarón. Entonces montan este pequeño altar y ahí empiezan las debacles, porque empiezan a cambiar imperios, entran los griegos con los seleucidas y aparece el fenómeno de Antíoco Epífanes, número 4, que es un hombre de almas tomadas de descendencia griega, y desafía a los que en ese momento están a cargo de la pequeña estructura que montan Esdras y Nehemías, que son los asmoneos, también conocidos como los macabeos, aunque son dos líneas diferentes, pero están en el mismo tiempo. Estamos en el año 132 a.C. aproximadamente. Y Antíoco prohíbe el culto a Jehová. Antíoco no quiere saber de los judíos. Antíoco no quiere que se hable de religión judía. Antíoco agarra una cerda, una puerca, y la mete en el templo, profanando. No solamente entra con ella, para que la adoren. Wow. Para que la adoren. Año 132 a.C. Y hay unos sacerdotes de la línea de los asmoneos que tienen unos hijos que son los que se llaman los macabeos. Entre ellos está Judas Macabeo. Y hace una convocatoria y levanta el pueblo en armas y se pone a pelear con los griegos para salvar la integridad religiosa y la santidad del templo. Entonces ahí entra otra figura como Pompeyo, que ya vienen surgiendo, y hacen alianzas, sacan a los griegos. Los asmoneos tienen un poco de autonomía. Es la primera vez en la historia de Israel, después del año 586 a.C., que los judíos vuelven a tener un poquito de autonomía en Jerusalén. Y los romanos no tenían problema con eso, que venían de camino, porque están más interesados en limpiar las rutas del norte. Pero, como suele pasar en la vida, se cuela una figura llamada Herodes el Grande, se casa con Miriam, hija de los asmoneos, negocia el poder de los asmoneos con los romanos, que es equivalente a una traición, se queda con el poder. Él es gobernador de Galilea primero y después se hace gobernador de Judea. Y a hacerlo así, para ganarse el favor de los judíos, entonces construye lo que llamamos nosotros el segundo templo. Y lo que hace es reconstruir el templo de Salomón, ampliando, pero en cantidades inmensas, lo poco que construyeron Esdras y Nehemías. Y lo puso, que hay historiadores que piensan que esta es una de las grandes maravillas del mundo en esa época. Eso estamos hablando nosotros. Pero los judíos no compraron el templo como el regalo de Herodes, sino que lo usaron porque lo necesitaban, pero no se congraciaron mucho con Herodes porque Herodes tenía otro problema, y es que Herodes, su mamá no era judía, su mamá era de la región de Idumea, lo que es en el antiguo texto bíblico antiguo testamentario, Edom, es edomita. Y en el mundo judío, para las personas que nos escuchan, quien te hace judío es tu mamá por la línea de sangre. O tu papá te pone el nombre, pero tu mamá te hace judío si tienes sangre judía o tu abuelo materno. Todavía eso está vigente hoy en la ley judía, que no tiene constitución, en la primera ley, se llama la ley del Oleg, el Oleg Lo, que implica que tú puedes volver a Israel y solicitar la ciudadanía
del Estado si tú puedes probar que tienes sangre judía por la línea materna. ¿Ves? Como la mamá de él es de Idumea, no es judío. ¿Ves? Entonces lo segundo era que Herodes se congraciaba muchísimo con los romanos y era bien pagano. O sea, levantaba templos para los dioses romanos, las fiestas que hacía, comía con ellos de todo lo que estaba prohibido en el mundo judío. Pero ese templo que levanta Herodes en el año 50 y pico antes de Cristo, 47 por ahí, empieza a convertirse en el cuartel general del mundo religioso de Jesús. Y aquí llegamos al meollo. Tengo que hacer ese pequeño recuentito para que sepan cómo es la cosa. Lo dominan los sacerdotes, porque hablamos del sumo sacerdote, pero él tiene sacerdotes con él. O sea, eso es una estructura completa. Eso es casi como un mini senado. Y ahí tienen fariseos, que son casi los maestros de los fariseos y sus escuelas. Saduceos, que son la otra estructura teológica del mundo de Jesús. Habían esenios al principio y ancianos de la comunidad. ¿Por qué ancianos de la comunidad? Porque en lugares donde no había ley o donde pasaban cosas que la ley no podía tener jurisdicción, el anciano de esa comunidad, como es el coleccionista de memoria, puede decirle a la estructura religiosa cómo se resolvía eso en su comunidad donde no había ley. Y entonces la costumbre, en ausencia de la ley, es ley. Al tomarla como buena, se convierte en ley. Viene un escriba, coge lo que dice ese anciano, lo escribe en un documento llamado el Mishnah, y el Mishnah complementa entonces la ley judía. Por eso cuando la gente me dice, no va a cumplir con la ley tiene como 3 documentos, tiene que leerlos todos para que pueda cumplir con ella. Hay gente que están citando la Biblia por cosas que no les gustan para recalcárselas a otro hermano. Y si usted va a hacer eso, tiene que leer la Biblia completa. La Biblia dice que si su hijo es un malcriado, usted lo lleva a la falda de una montaña y le entra pedra. Yo estoy seguro que nadie va a hacer eso, pero lo dice la Biblia. Porque usted me cita unas cosas y deja otras afuera. No haga eso, cite la Biblia para edificar. Cite la Biblia para restaurar gente. Cite la Biblia para que la gente se perdone, se reconcilie, para que la gente encuentre paz, para que la gente encuentre dirección, para que se afine en su relación con Dios. Y cuando está esta estructura montada, surge lo que se llama el Sanedrín. Magdiel, te quiero preguntar en esa línea si tiene algún significado. Dices que Herodes fue el que levanta el nuevo templo. Sí. Si lo dejo ahí, pues parece algo normal, y dijiste que fue por interés político de ganarse al pueblo de Israel. Correcto. Pero por otro lado, lo estaba usando Dios para construir el lugar más importante de este pueblo, independientemente del interés personal político que él tenía, para restaurar lo que representaba la adoración a Dios, el servicio del pueblo a Dios, ¿verdad? Y el pueblo de Israel no lo vio de esa manera, porque dijiste que no le dio tanta importancia a lo que Herodes construyó esta vez. Voy por la línea, ¿verdad? Por ejemplo, Dios utiliza a quien Él quiere. Eso es así, siempre ha sido así. Donald Trump acaba hace unos meses, y lo discutimos, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Estos paralelismos que a veces Dios usa a alguien que no es cristiano y a quien menos espera para hacer algo. El pueblo de Israel debió darle más importancia, y significaba eso como que el Mesías estaba por venir, ¿verdad? Jesús estaba por manifestarse, ¿cierto? Es cierto. No implicaba que lo que Herodes construye era para animar otra vez la relación del pueblo con él, para que se metiera otra vez, ¿verdad?, en la escritura y pudiese reconocer al Mesías que iba a ser enviado en breve. Sí. Hay 2 líneas corriendo a la vez. El pueblo no se congració con Herodes, pero se adueñó del templo. El templo vino a ser significativo para ellos, por lo que representa. Pero no le dieron, lo que quise decir es que no le dieron el crédito a Herodes. Para nada. No porque hiciste el templo te vas a hacer amigo de nosotros. Tú sigues donde tú estás.
Pero gracias por hacer lo que tenías que hacer, porque ellos lo vieron como un lugar donde de verdad volvían a resurgir ante las naciones, porque ya ellos tenían un sitio para hacer su sacrificio. Seguía vigente el pequeño altar de Esdras y de Nehemías. Okay. Entonces, ahora al hacerlo de la forma en que lo hizo, el Sanedrín se adueña del templo. Entonces, el elemento es, sí, Dios te usó, tus manos están puestas ahí. Vamos a adueñarnos de esto para que tu huella dactilar no esté más ahí y no se te considera a ti como el gran judío que por amor a Dios. Y es interesante porque la forma en que lo plantea me chispotea en la cabeza, por ejemplo, Constantino, ¿ves? Que haciendo movimientos políticos como quiera, de una forma u otra, adelanta unas agendas. O sea, y era una bendición el hecho de que el Sanedrín se apoderara y se hiciera más religioso que nunca. Claro. Y lo hizo más ciego ante el Mesías, cuando el propósito era que vieran al Mesías. Correctamente. ¿Verdad? En ese avivamiento o en lo que representaba el templo para ellos. Muchas veces cogemos bendiciones que Dios nos da y las convertimos en maldición, como hizo el pueblo con el Sanedrín, que precisamente vieron a Jesús como una amenaza a ese poder que tenían. Mira a ver si lo que estás diciendo... Ese es el paralelismo que estoy tratando de establecer, ¿no? O sea... Mira a ver si lo que estás diciendo tiene tanta relevancia en el mismo tiempo de Cristo, que es Cristo quien entra al templo y reclama. Esta es la casa de oración. Exacto. Y ustedes la convirtieron en una cueva de ladrones. O sea, que el ser humano tiene la capacidad de tomar algo que Dios le pone en las manos para bendecir y convertirlo en una estructura que haga daño. Entonces después decimos... Que Dios, ¿qué pasó? No, Dios te dio la oportunidad. Exacto. ¿Qué pasó contigo que te estás yendo por el carril que no es? Exacto. Que estás yendo en contra del tránsito. Entonces tenemos que averiguar y evaluar si lo que estamos haciendo cumple con lo que Dios quiere que sea para nosotros de bendición para otras personas, o si nosotros tenemos que recoger velas y reconsiderar que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer para cambiar. No es para destruirnos, porque siempre hay un espacio para cambiar y mejorar. Entonces, si usted está mal, hoy es un buen día para ponerse bien. No lo deje para mañana. Si usted entiende que está haciendo las cosas como no son, haga un alto, reevalúese, haga un análisis. Yo creo mucho en la introspección y en la introvisión de la gente, pero no lo están haciendo, porque es más fácil que tú me aceptes con todo lo que yo estoy haciendo, así esté mal, que tú pararte en tus en tus buenos dos pies y decir, hasta hoy llegó esta conducta, porque yo tengo más para dar. No porque mis papás, no porque de donde yo vengo, no porque como yo viví, muchachos, olvídate de eso. Desde Moraima para adelante hay miles de testimonios que te van a virar todas esas historias para atrás, te las van a revertir. Si hay un solo ser humano capaz de tomar las decisiones correctas de su vida y el derrotero donde estaba, moverlo en una carrera de bendición, de victoria y de echar hacia adelante, tú no tienes excusa. Así es. No. Si quieres un arsenal de excusas, las vas a tener. Y va a haber gente al lado tuyo que te van a apoyar, que te van a aplaudir, que te van a echar el brazo. Ay, bendito, qué lástima. Pero sepas tú que hay otro grupo de personas al otro lado que te están mirando. Deja ver cuándo decide echar para adelante para meternos con él y decirle, vamos para adelante. Hay más para ti. No te quedes ahí. Si yo me pongo a llorar aquí porque mi papá se fue cuando tenía 8 años y fue una cosa tragedia y mi infancia fue un desastre y tú no sabes por qué he pasado y yo no sabía que yo era bipolar y olvídese, hermano. Si después empiezo a llorar por todas las cosas malas que yo hice, bendito, ¿sabe lo que me va a pasar? Yo estoy construyendo la vida que yo quiero y no la que el Señor tiene. Entonces uno tiene que hacer un alto. Y el pueblo judío en el mundo de Cristo decidió usar la estructura para lo que ellos entendían que era lo que tenían que hacer, que estaba fuera del objeto de Dios. Porque en un mundo de tanta pobreza, de opresión, de tanta crisis, el que tiene usualmente busca la forma de cómo aumentar lo que tiene. Y la estructura del Sanedrín judío, según los historiadores y según la gente que ha escrito sobre esto, no la interpretación que hacemos de la Biblia, que también es buena,
Pero para que la gente no sepa sepa que no es la única fuente que estamos usando aquí para efectos históricos. Esa estructura del Sanedrín se convirtió en una estructura religiosa cuasi judicial, cuasi política y cuasi legislativa. Que da facultad para establecer leyes y que se cumplan. Facultad para influir directamente en el emperador romano. Al punto que compraban las sillas. Hay 120 sillas en el Sanedrín. Vamos a comprar esta silla. El emperador romano llegó a decidir quién era el próximo sumo sacerdote para que velara al procurador romano y el procurador romano que velara al sacerdote. Lo que se llama en la política se llama check and balance. Tenía poderes cuasi judiciales porque podía procesar gente por cuestiones religiosas como falsas profecías, violaciones a las leyes del sábado, en blasfemias, entre otras cosas. Así que se ponen con mucho poder. ¿Y qué les faltaba? Meter la mano en la cuestión socioeconómica. Y se las arreglaron para extorsionar al pueblo. Tienen esta estructura con 70, no son 120, 70 individuos, más el sumo sacerdote que la preside, y empiezan a moldearse dentro del pueblo y hacerle ver al pueblo: si usted no entra por lo que nosotros le establecemos, usted está mal con Dios. Y ahí resurge Cristo. Yo vengo hace unos años, yo creo que esta es la primera vez que lo voy a compartir en público, tomando notas de las 1,000 razones de por qué Cristo nació en la época que nació. Porque como Dios no hace las cosas por casualidad, tiene que haber razones. Tiene que haber razones. Y una de las razones que creo, ¿verdad? Porque uno no es la mente de Dios ni por casualidad. Una de las razones que yo creo que se da el fenómeno del nacimiento de Jesús en el momento en que se da es porque Jesús tiene que nacer de una estructura social que tenga una religión que adore un solo Dios. Y en el mundo judío, en el mundo del tiempo judío, esa es la única religión que hay, el judaísmo. O sea, Jesús no puede nacer de los romanos, ni de los griegos, ni de los egipcios, porque hay miles de dioses. Así que tiene que nacer del mundo judío, que tiene una creencia en un solo Dios. Pero para levantar un movimiento de reforma, tiene que hacerlo no cuando el judaísmo esté en su mejor momento, sino cuando esté en decadencia. Y uno de los peores momentos del mundo judío es cuando nace Jesús. Porque la religión está en un alto nivel de inmoralidad, extorsión, corrupción, sabotaje. Entonces, si deja caer el movimiento completo, no tiene sentido que nazca. Tiene que nacer en la parte baja para entonces él poder resurgir. Por eso es la parábola de que nadie echa el vino nuevo en un odre viejo. ¿Cuál es el odre viejo? La estructura judía del tiempo de Jesús. ¿Quién es el vino nuevo? Cristo. Entonces, si esta estructura ya está obsoleta en ese tiempo, ¿qué está buscando Cristo? Odres nuevos, que son la gente. Ya no la estructura, la gente. Y con eso le quiero decir a las personas que nos escuchan que si Dios tiene que escoger entre estructura y gente, esa decisión está clara. Dios siempre va a estar con la gente. La estructura es opcional. Déjese de pensar en movimientos religiosos que son más importantes que otros. No hay un movimiento religioso más importante que otro. No hay un concilio más grande que otro. No, eso no existe de verdad. Porque la relación entre Dios no se da a través de concilios, se da a través de la gente. Porque, ¿qué movimiento levantó Cristo? ¿A quién se convertía la gente en el tiempo de Jesús? ¿De qué religión es Dios? Si usted se pregunta, va a llegar a las conclusiones que estamos hablando en esta mañana. Que usted decidió adorar en este templo, eso es bueno, porque esa decisión vino a consecuencia de su conversión, pero su conversión no se da dentro de la estructura religiosa a la que usted pertenece, porque usted se puede ir de ahí y usted sigue siendo cristiano. Exacto. Tenemos cristianos en la calle, tenemos cristianos en el mundo entero. ¿O es que creemos que nosotros vamos a convertir a la gente exclusivamente desde la plataforma del concilio al que uno pertenece? ¿En serio? Déjeme decirle que usted se va a asombrar si usted sale de su casa y se monta en un avión y va a otros sitios del mundo, como India. Nosotros tenemos una amiga, Zaire y yo tenemos una amiga que se llama Ruti,
que es guía de Israel, ella hizo un viaje a India y había una manifestación, ¿verdad?, de una de las deidades y consiguieron esta casa que los albergó en ese momento y ella le pregunta, siendo judía, a ellos, ¿y ustedes no van a ir a esa manifestación? Y ellos le dicen, nosotros somos cristianos, nosotros no creemos en eso. En India. O sea, a veces nos creemos que el único cristianismo que existe es el de Puerto Rico. Y en el de Puerto Rico, el de San Juan. Y en el de San Juan, a la iglesia que yo pertenezco. Y wrong. No es cierto. ¿Y por qué nos empeñamos en esa separación? Excelente pregunta. Magdiel, ¿por qué se sigue en esto? Se llama egoísmo. Se llama miedo. Miedo a enfrentarme a una realidad. Que Dios te puede salvar a ti tal como tú estás y que yo, con la estructura que tengo, te veo a ti, creo que te vas a perder. Y no puedo aceptar eso porque eso implica que yo también tengo que cambiar. Entonces, el miedo a cambiar, el miedo a aceptar la gente, el miedo a reconocer que la salvación es de Dios y no mía, el miedo a derrumbar esquemas que ya están obsoletos, me hace aferrarme a ellos, defenderlos con garras, uñas y dientes y seguir insistiendo que la única forma de salvación es la que yo tengo. Está mal. Si Cristo estuviera aquí con nosotros en este tiempo, no visitaría muchas iglesias. Wow. No estoy seguro. El Cristo que yo conozco en los evangelios, no. El Cristo que predica en la iglesia, algunas de ellas sí. Sería pana de un montón de gente, pero el que está en la Biblia, no. Estuviera buscando a Zaqueo con la mujer del flujo de sangre. Yes. Estuviera con los leprosos fuera de la ciudad, que hoy serían deambulantes, que hoy serían adictos, alcohólicos, los que sean. Y ese Cristo está perdido en nuestra religiosidad. El Cristo no vive en la religiosidad, Cristo vive en la espiritualidad. Entonces la religiosidad del mundo de Jesús la representa el templo. Ese Cristo tiene esta misión de enfrentar la estructura. ¿Ve? El Dios del Antiguo Testamento le enfrenta con Nabucodonosor. Cristo le enfrenta él mismo. Entonces él decide ir al templo una vez más. Alguien me preguntó una vez que si Cristo subía al templo constantemente a las fiestas judías para la celebración de las cuestiones religiosas, ¿por qué nunca había decidido virar las mesas? Es una buena pregunta. La contestación teórica, y la gente, cuando yo digo eso, la gente dice, no, pero cuando estemos allí le preguntamos, hermano, cuando yo llegue al cielo, yo voy a parar de hacer preguntas. Es más, yo quiero parar de pensar. Yo quiero disfrutar. Si me ponen un kiosquito con el capurrias y bacalao en algún sitio, que yo no me vaya a hacer daño, yo soy feliz el resto de la eternidad. Pero baste ya de estar pensando en estas cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a la teoría. La teoría que yo tengo es, Juan Carlos, que las mesas de los cambistas estuvieron por mucho tiempo en lo que se llama el patio de los gentiles, que son los atrios que no están dentro del templo. Pero parece que en algún momento la intensidad de la venta se puso bien fuerte y los sacerdotes negociaron espacio en el lugar santo. Es como cuando la gente va a las fiestas patronales y quiere un kiosco en la plaza o un kiosco a las afueras. No te va a costar lo mismo. El de cerca a la plaza te cuesta más. Igual que pasa en la calle de San Sebastián en otro sitio. Así que en el templo tiene que haber pasado igual. Mira, ¿cuánto tú me cobras por yo poner esta mesa al lado de esta columna? Eso te vale más que afuera. Entonces, cuando Cristo entra, ve que ya no están afuera, ya están adentro. Wow. Y entonces ahí es que él decide desafiar la estructura. Y dice, ustedes han convertido esto en una cueva de ladrones y esto va para el piso. Esto se va a caer. Y yo quiero hacer énfasis en este detalle porque según Cristo lo confronta en su época, diciéndole a la gente, esto que ustedes están haciendo no es para lo que originalmente se tiene que hacer y se va a destruir por consecuencia de sus actitudes. Ustedes tienen que saber, hermanos que me escuchan, que hoy día eso que Cristo hizo en el templo de Jerusalén está vigente. Si estoy haciendo lo que no tengo que hacer con el ministerio, con la estructura de la iglesia, con los hermanos que se congregan, mira, hermano, eso va para el piso.
porque no está cumpliendo. O sea, porque ¿qué estableció Jesús? Que esa es la casa de quién. Esa es la casa del Padre, que es la casa de la oración. La iglesia no es mía. Los ministerios no son nuestros. Los talentos no son suyos. Los dones no son suyos. Usted es un mero administrador de lo que Dios ha decidido poner a los pies suyos para servir. Entonces, si a esta altura de la vida nosotros no estamos entendiendo esto, estamos expuestos a desmantelar lo que Dios nos ha puesto para construirlo de nuestra forma y hacer lo que nos conviene con nuestra voluntad, que no es otra cosa que estar pecando. Y hay lo que se llama, que también lo voy a decir por primera vez aquí en la radio, pecados religiosos, que son los peores, porque es el pecado de la actitud de la gente que se supone que esté sirviendo a Dios y lo que hace es sirviéndose a ellos mismos. Entonces Jesús destrona la estructura, la desafía, y yo quiero que en el tema de hoy usted esté consciente de algo bien impresionante. Jesús, para el mundo de la estructura religiosa de poder de Cristo, Jesús es un campesino de Galilea que llega a la casa del trompo a decidir cómo es que se va a bailar. ¿Y qué dice el texto cuando pasa eso? Dice, ¿quién es este? Este Galileo que ha venido aquí. Dice, y el texto dice en la nota del editor bíblico, y desde ese momento procuraban aprenderle para matarlo. ¿Por qué tienen que aprenderlo para matarlo? Porque se ha levantado una voz a desafiar una estructura poderosa que puede cambiar el giro vertiginosamente de lo que tenían ellos ya bajo control. Hay que matarlo. Entonces, cuando salen de allí, yo sospecho que los discípulos, preocupados por lo que Cristo acababa de hacer contra el templo y contra la estructura del Sanedrín, le dicen, mira, ¿qué va a pasar? Y él dice, ¿qué va a pasar? ¿Usted ve todos esos montes, todas estas estructuras que están aquí? No va a quedar una piedra sobre piedra. Tienes que asociar lo que dijeron los profetas antes de la destrucción del primer templo de Jerusalén con lo que está pasando y viviendo Cristo con el segundo templo. Aquí la gente le dio la espalda a Dios, se olvidó del Señor, montó estructuras de crisis para el pueblo, destrucción de la ciudad y el templo. Tiempo de Jesús, el templo representa la corrupción, representa la crisis, representa la opresión, destrucción de la ciudad y el templo. Mire, hermano, yo creo en la gracia de Dios, pero creo también que las cosas hay que hacerlas bien. Yes, señor. Yo no tengo una licencia para estar haciendo lo que yo quiera porque la gracia me va a perdonar. Eso no funciona así. Vamos a ponernos para nuestros números, porque estos tiempos son tiempos bien apocalípticos, si usted no se ha dado cuenta. Y estamos como en un countdown. No sé cuánto va a durar. Pero ayer le decía a unos hermanos en Camuy, que es el maestro a quien envió saludos en la mañana de hoy. Espectacular gente. Rafi Gerena es un pastor de otra liga. Le decía, hermano, porque se iban a coger un break, qué sé yo, que su break no dure mucho. Cojas un tiempo y recompénsese y qué sé yo, pero no se coja mucho tiempo. Porque estamos llamando obreros a la mies, a recoger armaduras y recoger armas de combate. Pasaría un combate de verdad espiritual y establecer el reino en la tierra como el Señor quiere que se establezca. Esto es una hora de convocatoria. Esto es una hora de resurgir. Esto es una hora de decirle al mundo en qué yo creo y por qué yo creo. Me importan las consecuencias. Y en Puerto Rico ya está bueno de estar jugando a cristianos escondidos y a cristianos camaleónicos. Yo soy cristiano hasta que me toquen la fibra del PNP o la fibra del popular. Entonces soy popular y PNP independiente y después soy cristiano. Póngase para su número. Usted es cristiano. Usted defiende el reino. Vote cada 4 años, pero defiende el reino hasta las últimas consecuencias. Así es. Ya es hora de soltar la religiosidad y empezar a buscar la unidad en Cristo. Ya es hora de decidir si de verdad nosotros queremos salvar esta tierra o no.
Usted se la quiere entregar, pues entrégala, pero no se meta en el camino y deje que los que queremos echar esto para adelante, entonces nos movamos. Sí, Señor. Magdiel, te quiero hacer una pregunta en la línea de los del Sanedrín. Ujú. Yo siempre he pensado que muchos de ellos estaban convencidos y habían visto clarito al Mesías. Oh, sí. Pero su interés por el dinero y por la maquinaria económica que habían montado, que tú acabas de describir, prefirieron darle para adelante al plan de matarlo con conocimiento de quién era. ¿Era así o me equivoco? ¿Estaban tan ciegos que nunca vieron al Mesías o vieron al Mesías y sus intereses personales, económicos, etcétera, sociales, fueron por encima, y a pesar de que Dios le dio la oportunidad de verlo y entenderlo, de que era el Mesías, se hicieron los locos y miraron para el lado? Mira, está chévere. En un minuto contestó. En el diálogo de Jesús con Nicodemo está la contestación. Nicodemo viene y le dice a Jesús: sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. Hablo en plural. Hablo en plural porque él venía de una reunión del Sanedrín. Es lo que nosotros entendemos, sabemos. Entonces fíjate que Cristo no le dice: wow, qué bueno, chicos, me alegro que ustedes entiendan eso. Cristo le mete un cantazo en los dientes y le dice: tienes que nacer de nuevo. ¿Para qué? Wow. Cae en tiempo. No es que yo soy un hombre de Dios, que Dios me usa. O sea, yo soy Dios hecho carne. Exacto. Yo soy el Mesías de verdad. Y sospechamos que en el Sanedrín hubo un debate intenso de quién es este individuo. Este es el Hijo de Dios, eso es blasfemia. Entonces empezaron a degradar los posibles títulos hasta que llegaron a un consenso. Bueno, de todas formas, estamos todos de acuerdo en que Dios está con él. Dice el premio de consolación que le dan a Jesús. Jesús no lo acepta de las manos de Nicodemo. Entonces, cuando Nicodemo vuelve al Sanedrín, mire, tú un hombre que tiene poder, le dice: pero desde Galilea va a salir un tipo que de verdad conoce la ley. Tú no vas a saber quiénes son los galileos, que son rebeldes, iletrados. O sea, entonces, ¿a qué llegamos? Que Jesús tiene una serie de características que cumplen con el posible Mesías, pero no lo suficiente para moverme a mí de la estructura donde yo estoy, porque si no es, yo me voy a echar a Roma de enemigo y lo que yo he levantado lo voy a perder. Entonces aquí tenemos un miedo a perder por no creer, que es lo que tiene mucha gente hoy. Cierto. Esos son los paralelismos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y si de verdad usted tiene fe, usted no puede tener miedo. Así Que el mismo. Señor te bendiga esta mañana. Wow. Poderoso mensaje, mientras Magdiel hablaba de que tenemos que salir más a la calle, de romper, ¿verdad?, estos grupitos. Se me venía a la mente que muchas veces, Magdiel, le decimos al Señor: Señor, ¿cuándo me vas a visitar? Visítame, visítame. Y ese empeño con que Él nos visite, yo me imagino que Él se preguntará: ¿y cuándo tú me vas a visitar a mí? Visitarme a mí es ir a los hospitales donde está el enfermo. Visitarme a mí es ir a la calle donde está el necesitado. ¿Cuándo me vas a visitar a mí? Por cuanto lo hiciste por uno de estos pequeños, por mí lo hiciste. Y me parece que debemos hacerlo más. 30 segundos. Yo trabajaba con Posada de Amor hace mucho tiempo, cuando vivía Carmen Lidia. Y yo estaba en ese afán de que yo quería ver a Dios, porque yo escuchaba a la gente que veía a Dios, que escuchaba a Dios. Yo dije: pero yo no soy menos. Y me siento en un templo que había allí y se me sentó al lado un nenito, que en aquel entonces se llamaba Jorgito. Y yo le empecé a entrevistar: ya, Jorgito, ¿qué tú haces aquí? Orando, 6 años. Wow. ¿Tú estás orando? Sí. ¿Y por qué tú estás orando? Para que Dios me regale el yo encontrarme con mis 3 hermanitos. Wow. Eran 4 hermanitos que habían sido redistribuidos por todo Puerto Rico. Empecé a llorar y yo escuché aquello en mi corazón que me decía: mírame, tú no me querías ver. Mírame. Wow. Con eso los dejo. Wow. O sea, tienes que poner la canción de Marcela y Marco Vidal. Seguro que sí, vamos a buscarla. Mira, hay que cerrar con eso. Sí. A lo que Robertito busca la canción, Magdiel, hay un brequecito para el viaje todavía a Israel. ¿Se puede montar? Sí. Puede llamar a Pronto Travel. Nuestra próxima reunión es el 23 de febrero a las 4 de la tarde en la Iglesia Cristiana El Sendero de la Cruz en Atorrey. Debe llegar allí porque tenemos instrucciones nuevas. Le queremos presentar al presidente de la compañía Renacer, que nos va a llevar hasta Israel.
Y yo siempre voy a tener una palabra en las reuniones para que usted se vaya calentando sobre lo que vamos a vivir en Israel. Excelente. Llama a Pronto Travel para que no te quede fuera. Eso es correcto. Bendiciones.